escuchando Caché Noticias y Opinión aquí en Guayaquil, Ecuador continental, y en Vito TV Usted sí, también. para que se escuche. Ustedes pueden vernos, escucharnos y en todas las plataformas tecnológicas que tiene Caché Noticias y Opinión. Ustedes, compañeros. Así es, ya está con nosotros la arquitecta Pierina Correa, asambleísta de UNES, aquí en Caché Noticias y Opinión. Y hablemos un poco de lo que pasó el día de ayer en la Asamblea. Con 131 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. La propuesta aborda en sus 67 artículos el déficit habitacional y los asentamientos informales en el país. Uno de todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Muy buenos días. Antes que nada, un feliz año para todos ustedes. Un abrazo, Clever, a la distancia. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Mil disculpas. Tiempo de distancia, venía de otra entrevista también. Efectivamente, ayer, abrumadoramente, prácticamente con, creo que fueron 3 abstenciones, por tanto casi de manera unánime, aprobamos la ley orgánica de vivienda de interés social. Parte de lo que se argumentó y se analizó es que la vivienda de interés social no tiene por qué ser una cajita de fósforos o estar en condiciones de falta de dignidad. Para mí, justamente, al ser para personas de grupos vulnerables o de escasos recursos, debería de hacerse un esfuerzo adicional. Y tuve la oportunidad de pedir la palabra y que me la dieran casi al final, o mejor dicho, al final realmente, y entonces, como ya se había hablado de tema técnico, de tipologías, es decir, no puedes construir el mismo tipo de casa con las mismas características, los mismos materiales en el páramo o en la zona urbana de la sierra, en la zona rural de la costa, en la Amazonía o en Galápagos, a eso me refiero con tipología. Yo les decía, se han hablado de materiales, se han hablado de el papel que tienen que jugar los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su planificación urbana, cómo deberían de manejarse las propiedades, el desarrollo habitacional en zonas rurales, por ejemplo, que tiene características particulares más allá de la tipología o los materiales a usar. Yo les dije que debía aprovecharse también para incluirse la tecnología, por ejemplo, paneles solares para calentamiento de agua. A ver, cuando tenemos frío, como dice mi mami, hay que quitarle el hielo al agua y en lugar de tener que estar hirviendo la olla con agua, o el agua en una cocina, pues poder tener los paneles, ya que tenemos irradiación solar importante en nuestro país por nuestra ubicación geográfica, paneles solares fotovoltaicos para producir energía. Ya la tecnología ha ido bajando conforme se ha ido generalizando en el mundo, y aunque la inversión inicial pueda ser un poquito más elevada, que tampoco es mayor la afectación, el beneficio en el largo plazo es súper importante. También el tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales, negras, grises, para utilizarlas en jardinería, para utilizarlas en los inodoros, la vida en comunidad. O sea, la parte humana, yo siempre resalto la parte humana, la vida en comunidad. No sabemos vivir en comunidad y esto no tiene que ver con ninguna clase socioeconómica, se da a todo nivel. Todos hemos tenido, me parece, un vecino, así vivamos en una ciudadela privada, que resulta que le gusta oír música a todo volumen a las 3 de la mañana. Y uno no puede dormir porque tiene la bulla en la oreja. Entonces, eso es parte. O tú eres muy cuidadoso en parquear tu carro donde corresponde, o en recoger la basura, etcétera, pero el otro viene y la saca cuando le da la gana, te corcha el parqueo. Entonces, también dar capacitación fue una propuesta que yo hice en el proyecto Sí Vivienda de Manta, cuando surgió en el municipio allá hace algunos años. Atender la parte humana, capacitación y todo, eso es importante que se incluya. Asambleísta, estamos conscientes de la necesidad que tiene el país de esta vivienda social, y hay que recalcar que fue el primer proyecto de iniciativa del legislativo, ¿no?, que se aprobó el día de ayer. Pero se aprueba esta ley y no se exige un monto al gobierno para que se destine para la creación de estas viviendas sociales. Esto no vaya a ser como cuando la asamblea anterior aprobó la ley de educación intercultural, que fijaba un nuevo salario para los docentes, que muy de acuerdo, ¿no?, pero no había el presupuesto para el pago, y es más, todavía no se aplica. A ver, la postura del gobierno actual es que cada vez que hay una ley o algo te dicen no hay plata. Lo mismo pasó, y no en este gobierno, en el gobierno anterior de Lenín Moreno, con la ley que impulsa la lucha contra la violencia de género, la violencia contra la mujer. La ley es muy buena, se la aprobó,
pero no tiene el presupuesto. Efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sentarse con el Ministerio de Vivienda para ver que, primero, si tienen en su planificación, hoy van a tener que incluirla, programas de impulso a la vivienda de interés social. Y dentro del contenido de la ley y las propuestas que hicimos, yo particularmente, ¿qué era lo que se decía? Por ejemplo, hay tantos edificios abandonados. Tú vas en cualquier parte de la ciudad y está ahí que se cae a pedazos una edificación, cuando hay gente que no tiene dónde vivir, que está bajo los puentes, que está en la calle, que está en carpas. Entonces, por ejemplo, una propuesta es recuperar esas edificaciones para que se transformen en vivienda digna de interés social. Entonces, sí, todo necesita de recursos. Hay algo que se tiene que trabajar ya directamente con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Finanzas para ver, como te digo, primero, si es que están incluyendo esos planes y segundo, qué valores están asignando. Recordemos que normalmente los proyectos de vivienda y en general, toda la infraestructura que desarrolla el gobierno, poca es la que hace el gobierno como tal con su personal, con sus equipos. Normalmente quienes la desarrollan es la empresa privada, pero la construcción también hay que tener claro esto, es una de las actividades junto al turismo que más genera fuentes de trabajo directas e indirectas, por lo tanto, mano de obra, tanto calificada como obreros, y demanda una cantidad de servicios y productos que contribuyen fuertemente a la reactivación económica. Aquí el gobierno habla que ha generado 275.000 puestos de trabajo que nadie ve, y por el contrario, cerrando el año anterior, 2021, por un lado se hablaba de 400 personas de la función pública desvinculadas. En Guayaquil propiamente, en el Ministerio de Trabajo, me decían que habían 45 personas, por ende 45 familias, que lastimosamente se les concluyó el contrato y no se los renovaron en base a la disposición dada desde el Ejecutivo. Entonces, ahí hay proyectos y propuestas y esta ley da los lineamientos para que se lo pueda implementar, pero también tenemos que apelar a la conciencia social del Estado ecuatoriano y del gobierno de turno para que tenga en consideración que tener derecho propio no es solo una aspiración, es un derecho constitucional para todas las familias ecuatorianas y es ampliamente generador de trabajo. Por lo tanto, ahí hay una forma de reactivar también la economía y supliendo dos derechos, a la vivienda y al trabajo. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con la arquitecta Perina Correa, asambleísta por UNES. Vamos a tratar de abordar en estos pocos minutos que nos quedan todos los temas posibles porque hay mucho que preguntarle. Se viene el proyecto de inversiones que va a presentar el Ejecutivo con carácter económico urgente. ¿Cuál es la postura de UNES? ¿Qué sí y qué no en este proyecto? De lo que se sabe hasta ahora. No solamente de inversiones, sino también viene la reforma laboral, que esa me parece más fuerte todavía, si es que si nos basamos en el abre boca, que literalmente fue abre boca porque todos nos quedamos con la boca abierta de la intención del gobierno, cuando presentó la primera ley considerada económica urgente, que fue devuelta, fue rechazada, no pasó a tratamiento de ninguna comisión, el megaproyecto que tenía más de 3 materias diferentes, que no tenían relación entre sí, entre otras cosas, ahí ya se hablaba de la intención de volver al trabajo por horas, de volver a la tercerización, de que las 40 horas que en este momento están vigentes en nuestra legislación laboral no se circunscribieran a de 8 a 5 de lunes a viernes, sino que pudieran ser prorrateadas a criterio del jefe, del dueño de la empresa, a lo largo de los 7 días de la semana. Esto constituye una regresión de derechos en varias formas. Primero, le quitas la obligatoriedad de los 2 días de descanso para que haga otras actividades o para que disfrute en familia o descanse entre las semanas de jornada laboral. Te quita las horas extras, las horas extraordinarias, porque al prorratear a lo largo de los 7 días las 40 horas, es a criterio del jefe si son de noche, si son en feriados, si son en fin de semana o de madrugada. Y otras barbaridades como indemnizar al empleador, por supuesto, pero ese en las reformas laborales, que ese es como un tercer proyecto que se va a presentar. En el proyecto de inversiones como tal, ¿qué temas usted cree que son sensibles? ¿Cuál es la postura del bloque sobre esto? Nosotros siempre vamos a estar de parte de la mayoría de las personas del pueblo ecuatoriano, de los grupos más vulnerables, y fue nuestra postura en el tratamiento de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad
fiscal o tributaria, si tú revisas nuestras participaciones, y digo nuestras porque yo también tuve la oportunidad de participar, respecto a esta ley, fue tajante y frontal, con argumentos técnicos, con números y todo. Por ejemplo, en mi caso concreto, que decían, sí, es que ustedes critican pero no dan ninguna solución en cuanto a tener ingresos. Le digo, mira, rapidito te puedo decir tres. Una, cobrarle pues a los deudores más de 4.200 millones de dólares. Nadie está por encima de la ley. Sin embargo, este grupo pequeño de aproximadamente 300 empresas o 300 familias son beneficiadas directamente por una condonación de deudas, y la evasión fiscal es un delito, y un delito penal. A todos nos obligan. Si tú te atrasas o no pagas tus impuestos, el SRI te cae encima. Entonces, ¿por qué a ti sí y a los grandes deudores no? Entonces, por un lado, deudores antes, por ejemplo, de hablar de venta de activos. Correcto, cobrar a los deudores. Es que la venta de activos es otro tema sensible, porque la Constitución también dice claramente que no puedes vender ni privatizar los sectores estratégicos, y dentro de los bienes que se están poniendo a consideración de venta están centrales hidroeléctricas, sector estratégico, sector de la comunicación como CNT, sector estratégico. Y el Banco del Pacífico yo creo que es un capricho personal, pero bueno, ese es otro cantar. Volviendo a las tres opciones, cobrar a los deudores. Segundo, el decreto 449 de julio de 2018 de Lenín Moreno Garcés, él revirtió lo que Rafael Correa había hecho en cuanto a la renegociación de los contratos petroleros y la asignación de las regalías del petróleo. Es decir, cuando entró el gobierno de Rafael, eran 80 para las transnacionales, 20 quedaba para el Ecuador. Rafael renegoció y lo revirtió. 20 quedaban para las transnacionales, 80% quedaban para el país, y de esa manera hubo dinero en caja fiscal que también fue transferido proporcionalmente a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, que en nuestro gobierno ya tuvieron la posibilidad de manejar su propio presupuesto y plan operativo anual y pudieron desarrollar obra. ¿Qué hizo Lenín Moreno con ese decreto 449? Volvió a revertir a favor de las transnacionales, con la única salvedad que decía que no podía ser menor a 12.5%, pero 12.5% es bastante menor que el 20%, o sea, en lugar de beneficiar al dueño del petróleo, que somos nosotros, todos los ecuatorianos, al igual que otros recursos naturales, beneficiaba a las transnacionales. Ahí hay, si este gobierno vuelve a revertir y vuelve a renegociar eso, tendremos también la opción de un ingreso. Y más allá, en este momento el gerente del Banco Central ha dicho que tienen valores históricos de reservas internacionales en Suiza, y hablaba de 8.000 millones de dólares. Por si acaso, los 8.000 millones de dólares ya los mencionábamos nosotros en la campaña, y gracias a la tecnología pueden revisar los diferentes videos al respecto. ¿Y qué proponía nuestro candidato presidencial? No utilizar los 8.000 millones, por supuesto, pero sí hablaba de 3.000 millones. Uno, inyección directa al sector agropecuario para la reactivación económica de este sector que tiene tantas necesidades. 1.000 millones a los GATS, más allá de las rentas que siguen adeudándoles, para que pudieran retomar todos esos proyectos de desarrollo de infraestructura que habían sido paralizados. Recuerden que tenían como 4 o 5 meses de atraso, no solamente en las rentas, sino en la devolución del IVA. El presidente de la República, el día del aniversario número 80 de AME, señaló el compromiso, volvió a ratificar el compromiso, pero no hay como creer mucho porque siempre ofrece y no cumple, de ir a una planificación de pago, comenzando por los GATS más pequeños. El otro día debí mencionar que ya les están transfiriendo a las juntas parroquiales. Ojalá que sea así. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Estoy seguro que el economista Clever Chica Zambrano tiene también unas preguntas para la asambleísta Pierina Correa. A mí me va a querer saludarla, desearle feliz año a Pierina y decirle también que el tema laboral a mí no me preocupa, porque ella hay gallada bastante para pelear. El tema es la ley esta de inversiones, Pierina, porque recordemos nada más la historia. En Argentina, el génesis de la situación económica de Argentina fue en el año 90, con Carlos Menem, que comenzó a privatizar todos los bienes del Estado. Y cuidado con esta ley. Cuidado, Pierina, cuidado. Eso nada más lo quiero comentar.
Sí, nosotros estamos, todavía no se la ha recibido, no conocemos el contenido, podemos especular sobre la intención en base justamente a las cosas ya planteadas en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Tiene varios componentes. La ley que ya pasó por el Ministerio de la Ley era parte de eso. La parte laboral también es un componente importante porque ¿qué es lo que argumentan? Que las condiciones laborales son inconvenientes para el empresario. El problema también va, o sea, el tema de la privatización o la venta de los bienes públicos también tiene parte con eso. Hablan de traer 30.000 millones de dólares de inversión. No sé pues si serán los 30.000 millones de dólares que están en paraísos fiscales y en offshores las que van a traer finalmente en base justamente a la ley recientemente aprobada que permite pagar un impuesto en base a una declaratoria que nadie tiene cómo comprobar si es cierta o no, peor origen o licitud, porque no se puede hacer ninguna pregunta, y se regularizó todo para conveniencia de unos pocos. Es delicado el tema, no conocemos el contenido, pero tengan ustedes la absoluta seguridad de que nosotros como bancada de UNES, como ha sido nuestra forma de trabajar siempre, vamos a defender con uñas y dientes el bienestar del pueblo ecuatoriano, lo que sea favorable al pueblo ecuatoriano. Aquí se habla de inversión y ni siquiera tenemos estabilidad ni seguridad jurídica. Se habla de inversión y ni siquiera tenemos seguridad ciudadana. ¿Cómo va a venir la inversión si las condiciones del país son de profunda crisis social, política, económica, fiscal y de todo tipo, y sobre todo de seguridad ciudadana y seguridad jurídica? Entonces, primero Pierina, hay que te arreglar quiero esas interrumpir cosas. porque estamos saliendo en televisión también. Tú sabes que la televisión no perdona. Pero quiero que te comprometas con los oyentes de Caché Noticias para la próxima, que ya haya tiempo suficiente para el diálogo. ¿Qué le parece? Con todo gusto, Clever y compañeros que están aquí en el estudio, con todo gusto, o sea, no es ningún sacrificio, para mí es la responsabilidad elemental. Soy asambleísta nacional por decisión de una cantidad importantísima de ciudadanos ecuatorianos y también represento no solo a quienes votaron por mí, sino a todo el pueblo ecuatoriano, es mi obligación. Y siempre he sido partidaria de compartir información, porque muchas veces se toman decisiones o se emiten opiniones y criterios errados por no tener la información adecuada. Así es que con todo gusto nos ponemos de acuerdo. Ya te digo, no es ningún sacrificio, es mi obligación, es mi trabajo hacerlo y es mi responsabilidad. Y soy fan número 1 de la información. Éxitos. Gracias. Éxito. Me ha dado gusto saludarte. Gracias, muy amable y un abrazo también. Feliz año 2022, a encarar con salud sobre todo los retos que nos trae este año. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. A la orden. Sí, que sea un excelente año para todos. Economista Gracias, Clever Carlito. Chica, arquitecta Pierina Correa.